Conocido de la provincia de Chaco. Bueno, gracias Delfina, buen día a todos también, gracias por recibirnos. Bueno, queríamos hablar de esto, ¿no? ¿Quién es el Pomberito? ¿De dónde viene y cómo surge esto? El Pombero es un ser o un personaje de la mitología guaraní. Sí, nosotros a veces tenemos la cabeza pensando siempre en el contexto o los límites como son actualmente. Pero también tenemos que tener en cuenta que los guaraníes, si bien habitaron del otro lado del río Paraná, cuando llegan paraguayos y correntinos al Chaco, a los obrajes, también introducen parte de su cultura o su mitología. Y este es un personaje, te decía, que comúnmente se le atribuyen todas las fechorías, ¿sí? Porque con el transcurrir del tiempo se fueron mezclando estos personajes, por ahí las características de uno pasaron a otro, pero en un principio, en un inicio, venían o vinieron o surgieron, como todo mito, que son creaciones del imaginario popular, si bien tienen una raíz en su cosmovisión o en su religión o en su forma de ver al mundo, van a tener ciertas características y en cierta medida, como todo mito, tratar de cuidar o resguardar situaciones preferentemente relacionadas a los abusos que fueron cometiendo los primeros europeos que llegaron al continente, al territorio. Entonces van a tener características según su función en esta cuestión de la divinidad, Sí. van a tener ciertas características y van a personificar o van a adquirir características físicas en función de ese cuidado que había que tener de estos abusos que iban sufriendo o iban cometiendo los españoles a la llegada, ¿no? Con los O sea, indígenas. hace mucho tiempo está lo que es el Pomberito latente. Claro, Este el mito. Pombero, te decía, es el que va a resumir actualmente todas estas características. Referido, por ejemplo, al caso Loan, ¿sí? No es que esté hablando sino del caso, sino Sí. lo que voy a explicar por ahí un poquito son los dichos de la abuela. Sí, que hoy se le atribuye decía al principio, todas las fechorías, las maldades, ¿sí? Las picardías al Pombero. Sería como si fuese un influencer, sería el que tiene más seguidores, o sus historias más visualizaciones, ¿no? Pero quien se ocupa de lo que hoy diríamos raptar a los niños en un comienzo, viste que hoy con el acceso a la información es mucho más fácil llegar a los datos más precisos, ¿no? Sí. Pero en otro tiempo, cuando se conocía solamente a lo que habitaba en América o el mundo que era propio de América, estamos hablando del año 1400, 1500, se trataba de explicar con estos mitos ciertas cuestiones a las que no podía accederse con esa información. ¿Sí? ¿Y quién se ocupaba? Tendríamos que hacer un proceso de qué mito se ocupó primero, Sí. cuáles eran las características que sucedían en el momento y cuál se empezó a ocupar después y cómo fue cambiando esta apariencia según la necesidad que iban teniendo en ese momento. Nosotros vamos a hacer muy cortito. Colón, por ejemplo, cuando llega a América, llegan casi 300 hombres, 3 días, 3 meses en barco, solo hombres. Por una característica cultural de los europeos o de España precisamente, vienen solo hombres. Sí. Entonces, cuando se encuentran con mujeres que andaban prácticamente sin ropa, ¿cuál pudo haber sido la situación a la que tuvieron que enfrentarse estos indígenas de América? ¿Sí? Entonces empiezan a atribuirle ciertos aspectos físicos a uno de sus protectores, que así hay como dos versiones entonces del curupí. Curú, piré, curú es arrugado, piel, piré es piel, entonces piel arrugada. Y tenemos un primer aspecto personificado de este protector de las embarazadas. Piel arrugada, estamos hablando de una persona entrada en años, Sí. ¿sí? De aspecto dejado, o sea, barbudo, de pelo largo, ¿sí? Y la principal característica es que tiene el miembro reproductor, este curupí, de dimensiones grandes. Entonces estamos entendiendo que de lo que explicaban los guaraníes en ese momento, tenían que cuidarse de estos seres que venían de afuera, ¿sí? De estatura. Y le ponían un nombre. Exactamente, En este de estatura promedio. En Europa era de unos 60, frente a la altura que podían tener los indígenas en América, que eran más altos. Entonces, por eso van teniendo la apariencia física bajitos, panzones o gordos, diríamos hoy, ¿sí?
Entonces van atribuyéndole. Y de lo que tenían que cuidarse era de los abusos que podían cometer estos hombres. ¿Sí? Eso es lo que le decimos a las mujeres. Sí. ¿Qué les decimos a los niños? Porque empezaron a verse lo que hoy diríamos secuestros, ¿sí? Y entonces empiezan a utilizar otro de sus dioses o de sus deidades, que es el Yasü Yateré. Yasü es luna y Yateré es fragmento o pedacito de luna. ¿Sí? Entonces, en vez de que los niños anden jugando a la siesta, a la noche se duerme y a la siesta hay que hacer un pedacito de lo que se hace a la noche. Sí. Entonces, este es el personaje que se ocupa de atender esta cuestión porque los raptaban principalmente para trabajo doméstico. ¿Sí? Entonces, ahí cuando entra en juego este personaje, el Yasü Yateré, te decía, que ya no va a tener el miembro sexual de dimensiones grandes, sino que va a tener un bastón de oro que le da poderes. Su manera de seducir va a ser entregando miel, decían en ese momento, porque era lo único o lo más dulce, rico, ¿sí? Y tiene apariencia de un anciano o de una persona adulta, perdón. Sobre todo para los niños. Tiene apariencia de un niño, se hace el buenito y de esa manera seduce, silba como si fuese el crespín, que es un sonido muy particular, los que viven más en relación con la naturaleza. A las 7 de la noche no hay que silbar, por ejemplo. Claro, ¿viste? Entonces, si vos andás solo a la siesta de niño, puede raptarte el Yasü Yateré. Te convida a algo que te puede parecer rico, ¿sí? Te puede hablar lindo, puede cantarte, puede decirte algo lindo y de esa manera va seduciéndote, que te puede distraer, te hace perder en el monte y no podés volver. Básicamente, muy cortito, muy sintética, esta es la explicación de este personaje. Y luego pasó a llamarse el Pomberito. Claro, por eso, son en realidad la mitología guaraní tiene 7 personajes, algunos dicen que son 9 incluso, y uno de estos es el personaje, que es el más común, el más conocido. Todos medianamente tenemos alguna historia de alguien que lo vio o alguien que nos contó sobre el pombero y fue el que se hizo más popular. Por eso por ahí se suelen mezclar los nombres y el pombero resulta ser el culpable o el responsable de todo, ¿sí? Hay otros que atienden la infidelidad de los hombres, hay otros que atienden el trabajo infantil, hay otros que diferentes circunstancias que se fueron dando en aquellos años y que trascienden en el tiempo hasta nosotros, pero te vuelvo a decir, el más común, el más popular es el pombero y muchas veces se confunde y se utiliza el nombre del pombero cuando en realidad son otros los que tienen esa función de cuidarnos de otras cuestiones. La verdad que es muy interesante. Y le consulto también, Sí. Ariel, ¿qué piensa usted? ¿Es real o no? ¿El pombero? Ajá. Y hoy existen, el pombero como mitología guaraní, hay quienes saben y confían en eso, ¿sí? El pombero, el Yasü Yateré, el curupí, el Cuarajillara, Caapora. Sí, son muchos de los personajes. El Caapora es el que cuida el monte, ¿sí? Caá en guaraní o Caagüí es monte, Pora es espíritu del monte, ¿sí? Entonces, ¿sí? Hay quienes confían en esos personajes. Yo en lo personal creo que debemos atender esas cuestiones. Hoy hay muchos Yasü Yateré, o probables o potenciales Yasü Yateré, ¿sí? Que pueden, viste que en la adolescencia vos te sentís vulnerable porque te ponen tristes muchas cosas y por ahí puede haber alguien que te habla lindo, que te puede ofrecer algo que te puede gustar o que, viste, entonces sigue habiendo Yasü Yateré, ¿sí? Que no es en realidad el personaje guaraní que viene y atiende o se ocupa de esa cuestión, sino que podemos personificar en el día de hoy. No nos olvidemos que los mitos son creaciones del imaginario popular, para en un momento determinado, cuando no se tenía acceso a la información como la tenemos hoy, en tratar de entender ciertas cuestiones. ¿Sí? Entonces este Yasü Yateré podemos decir que sigue habiendo, podrá tener nombre de Pedro, María, Juan, Roberto, Juana, ¿sí? Pero sigue teniendo estas actitudes o sigue habiendo estos casos, nada más que hoy tiene otro nombre, te decía, ¿sí? No es cuestión de género tampoco, ¿no es cierto? Si bien estos eran personajes por lo general de apariencia masculina,
sí, pero hoy en día sabemos bien que no necesariamente el hombre es el que tiene que trabajar y la mujer tiene que atender a los chicos, sino que el hombre también tiene que lavar la ropa, el hombre también tiene, sí, son los cuidados compartidos de los niños, tanto papá como mamá son los que se tienen que ocupar, o sea, no es ya una cuestión de género. Si en un principio, en un momento, se entendía que eran dos cuestiones separadas, hombre y mujer, y sabemos que no. Entonces, el Yashri Yateré, o el pombero en este caso, como se lo utilizó, no necesariamente es un varón o es una mujer. Exactamente, y allí se le da forma también, las personas en el imaginario también lo describen de alguna manera. Y se representa. Así mismo. Muchas gracias. Espero haber sido claro. Muy bien, ¿sí? perfecto. Tratando de ser sintético. La verdad que nos volvimos y nos retrocedimos hasta los años 1400. Ajá. Bueno, por eso traté de ser lo más sintético, pero espero no haberme perdido ningún detalle. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Delfín. Hablamos con Ariel Cabañas.